quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 4, versículo 20 al 23. Filipenses capítulo 4, del 20 al 23, dice así la palabra del Señor. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. En la primera década de los 2000, en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, los bomberos hicieron una inspección de rutina a diferentes casas por diferentes anomalías que habían ocurrido durante la semana. Y resulta que cuando entraron a una casa en específico, mientras estaban haciendo esta inspección interna, se dieron cuenta que había un armario empotrado en una pared, y eso les llamó la atención, primero porque el armario no debería estar ahí, porque no era un lugar para un armario, y en segundo lugar que estaba empotrado en una pared. Cuando ellos abren el armario se dan cuenta que prácticamente era como una cárcel. Y adentro, cuando alumbraron, se dieron cuenta que había un joven de 20 años, ya prácticamente adulto, Gary Alves, el cual estaba encerrado ahí 24 horas al día, hacía 3 años antes, desde los 17 años de edad, porque su mamá, una fanática evangélica, una mujer loca probablemente, no sé, simplemente lo encerró cuando cumplió los 17 años, porque según ella era la manera más efectiva de que él se santificara para el Señor. Ella quiso sobreprotegerlo diciendo que la manera en que iba a evitar que él cayera en las garras del mundo y de Satanás era teniéndolo preso por 3 años. Ahí él defecaba, ahí se bañaba, ahí comía, ahí dormía. La palabra santo, hermanos, lamentablemente está muy mal entendida a nivel mundial. Y yo creo que parte de eso es por el trabajo que ha hecho la Iglesia Católica Romana en la forma en que ellos traducen y malinterpretan la palabra santo desde la Escritura. Usted sabe que para los católicos romanos, los santos son como semidioses, personas ya muertas a los cuales supuestamente les asignan poderes que solo tiene la divinidad. Si usted ora a un santo en Checoslovaquia y usted ora al mismo santo aquí en El Salvador, ellos piensan que él lo escucha. Es decir, ellos le dan omnipresencia, capacidad, un atributo de omnipresencia a personas ya muertas. Y resulta que la palabra santo es una palabra muy mal entendida, y sin embargo es una palabra muy utilizada en la Biblia. Por ejemplo, solamente el apóstol Pablo en los saludos de sus cartas la ocupa más de 40 veces. Y siempre el uso de la palabra santo en sus saludos se refiere para describir a los cristianos, a los verdaderos creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Y es que no podemos negar que aunque se le ha dado un mal uso a la palabra santo, eso no significa que tú y yo no seamos santos. Nosotros somos los santos del Señor. Así lo dice la Escritura. Y es que incluso recuerda, hermano, a los saludos que Pablo da a la iglesia de Corinto en el capítulo 1 de su primera carta a los Corintios, una iglesia en donde incluso él mismo llega a llamarles carnales. Y precisamente a esta iglesia que él mismo le llama así, resulta que lo saluda en el versículo 2 diciendo: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hermanos, ¿qué significa ser santo? Ser santo significa, primero, no significa que sea una persona perfecta. Un santo no es una persona perfecta. Un santo tampoco es un semidios al cual hay que venerarlo. No. La palabra santo significa apartado. Significa que nosotros hemos sido escogidos por Dios y apartados para la gloria de Él, y por lo tanto se supone que esa vida nueva en Cristo genera un estilo de vida, un comportamiento, una adoración a Dios, un carácter tan aparte del mundo que en eso nosotros nos distinguimos. La palabra santo significa apartado, y la Biblia nos enseña de que Dios es inherentemente santo. Dios es santo. ¿Qué significa? Que Él es un ser purísimo, que Él no tiene corrupción, que Él no tiene pecado y que por lo tanto es aparte de nosotros.
No hay manera de comparar un ser humano con Dios. Dios es santo, Él es único. Nosotros los seres humanos nos parecemos porque solo hay dos géneros, masculino y femenino. Pero ¿cuál es el género de Dios? El género de Dios es divinidad. Solo Él es santo, Él es el único santo, Él es incomparable. No hay manera de compararnos con Dios. Y precisamente esa singularidad de Dios es que la Biblia le llama santidad. Dios es santo y por lo tanto Él es único. Sin embargo, nosotros los cristianos somos santos, pero no es que nacemos inherentemente santos, sino que nuestra santidad es derivada. Nosotros recibimos, somos santificados por cuanto hemos sido llamados, justificados y ahora santificados en Cristo Jesús. Precisamente porque el Dios Santo nos ha salvado y nos ha unido a Él, es que tú y yo venimos a ser santos en el Señor. Nosotros somos santos por cuanto Dios nos ha salvado. Somos santos por cuanto estamos en el Dios Santo. Somos santos porque Dios nos ha dado un propósito santo. ¿Qué significa? Un propósito aparte de cualquier propósito que el mundo pueda darte a ti. Se supone que nosotros hemos sido apartados para una vida distinta a la del mundo, una conducta distinta a la del mundo. Se nos ha dado virtudes distintas de las que el mundo produce, que no produce ninguna virtud, sino que lo que produce es vicio simplemente. Lo que nos enseña la Escritura, hermanos, es que nosotros somos santos, porque hemos sido separados, escogidos y apartados para Dios, para sus santos propósitos. Así que, de manera resumida, podemos decir que los santos son todos aquellos que seguimos a Jesús. Y por eso el bautismo es importante como ordenanza. Precisamente felicito a nuestros hermanos que hace poco se bautizaron, porque el bautismo lo que simboliza es esa identificación o unión que tenemos nosotros los creyentes con Cristo en su padecimiento, en su muerte y en su resurrección. Precisamente porque participamos de Cristo, oiga bien, en los padecimientos, en su muerte y en su resurrección, es que nosotros somos santos. Y precisamente por esta razón, porque es tan importante, es interesante de que Pablo concluye su carta a los filipenses recordándoles a ellos quiénes son. Básicamente lo que hace el apóstol Pablo es recordarles la identidad y el llamamiento que significa ser santos en el Señor. De hecho, hay 3 temas que él incluye en estos 4 versículos que son muy cortitos. En estos pequeños 4 versículos hay 3 temas que desarrolla respecto a la vida del santo el apóstol Pablo o Dios a través del apóstol Pablo en esta carta a los filipenses. Y lo primero que nosotros vemos es cómo debe de ser la adoración de los santos. Número 2, la comunión de los santos. Y número 3, el poder de los santos. Y nosotros en esta mañana, pues lo que queremos para finalizar oficialmente ya esta serie que comenzamos unos meses atrás, acerca de lo que es la vida centrada en el Evangelio, podemos llegar a decir que otra característica de esa clase de vida es una vida que se centra en santificarse a sí mismo. Es una vida santificada. Es una vida digna de la santidad con la que Dios nos ha santificado, que Él nos ha apartado para Él. Por lo tanto, se supone que tu vida y tu comportamiento diario tiene que ser distinto al que tú tenías cuando no estabas en Cristo. Porque ahora estamos en Cristo, se supone que reflejamos la santidad de Cristo. Así que en el sermón de esta mañana tengo un solo propósito, hermano, y es animarte a mostrar una vida digna de los santos porque tu Señor es santo. Amén. Entonces hay 3 cosas que nos enseña en primer lugar este texto. Y es que los santos adoramos a Dios. Una característica de una vida digna de ser santos es que adoramos de una manera santificada a Dios. ¿Qué significa de una manera santificada? Es que la adoración que tú y yo le damos a Dios no es la que a nosotros se nos ocurre, sino que tiene que ser adecuado a lo que Dios demanda de nosotros. Antes de este sermón estábamos en la clase de la confesión, en la clase de confesión, clase número 2. Estábamos hablando del artículo número 1, y aunque no hablamos de eso, pero estaba ahí escrito, adorándole adecuadamente, dice el párrafo. Y es que Dios merece una adoración adecuada. O tu adoración es adecuada, santa, o tu adoración es inadecuada, idolatría.
Y es lo que está hablando aquí. Es lo primero que nosotros vemos en este texto. Versículo 20 lo dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en esta pequeña alabanza final de la carta de los Filipenses, lo primero que podemos observar nosotros es que los santos adoramos a Dios. Nuestro más grande privilegio como cristianos es adorar a Dios. No hay nada más hermoso que eso. No hay nada más hermoso que derramar nuestro corazón al Señor. No hay nada más especial para nosotros los cristianos saber y entender que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios salvador, me escucha y me ama y se deleita en escucharme. Qué especial para nosotros es poder entender que el creador, que el Dios salvador me ama a mí y que podemos adorarlo y que mi adoración le es agradable. Si a nosotros nos gusta, los seres humanos normales y corrientes, que los demás se agraden de los regalos que les traemos, ahora tú te imaginas el gozo de un cristiano cuando sabe que Dios está recibiendo tu adoración. Eso es algo tan hermoso. Y precisamente el apóstol Pablo lo que hace al final es esto. Él comienza a alabar al Señor. Y esta alabanza que nosotros vemos, aunque es muy cortita, vemos en ella dos características de cuán santa tiene que ser tu adoración y mi adoración a Dios. Cuando digo santo es aparte de lo que el mundo haría. La adoración de un santo es una adoración santa, diferente a la del mundo. Y esta, por lo menos en el texto, vemos que tiene dos características. La primera es que la adoración verdadera nace de la doctrina verdadera. ¿Por qué Pablo está adorando aquí al Señor? ¿Porque él se le ocurrió adorarlo como él quiso? No. Es porque él, después de describir las grandes doctrinas y el carácter de Dios en toda la carta a Filipenses, él consideró, se llenó de tal gozo que consideró alabar a Dios por ello. Hermanos, la adoración verdadera nace de la doctrina verdadera. Vemos, por ejemplo, a Israel en el Antiguo Testamento cantando porque Dios los ha liberado de Faraón. Vemos a los salmos llenos de alabanza, pero porque están llenos de doctrina. Vemos que lo que nosotros cantamos en los salmos son grandes doctrinas que experimentaron los creyentes del Antiguo Testamento. Vemos a Pablo en Romanos capítulo 11 alabando a Dios por las doctrinas reveladas en los versículos anteriores, en los capítulos 10 anteriores. Vemos a Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 adorando al Señor, alabándolo porque Él ha sido salvado. Vemos en la carta de Judas versículo 24 y 25 alabando a Dios por la preservación de los santos. Y así nosotros vemos en la Escritura que todos los santos alaban a Dios precisamente por la doctrina que están conociendo que es verdadera. La primera característica de una adoración santa es que la adoración nace de la doctrina santa, de la santa y sana doctrina. Al conocerla, irrumpimos en alabanza al Señor. Pero hay una segunda característica que vemos nosotros en la adoración verdadera de los santos. Y es que, hermanos, Dios no puede ser adorado ignorando quién es Él. Nosotros ignorando quién es Él. Lo repito, Dios o nosotros los cristianos no podemos adorar al Dios verdadero ignorando quién es el Dios verdadero. Y esto es importante reconocerlo. Si usted se da cuenta, Pablo le llama a Dios nuestro Dios. Nuestro Dios. ¿Cómo Pablo sabe que es nuestro Dios si antes no ha reconocido y nos ha enseñado que somos hijos de Él primero? Él le dice, hay una gran teología detrás de esta pequeña frase. Lea conmigo el texto, dice, a nuestro Dios y Padre. Hay una gran teología. ¿Acaso tú le puedes llamar a Dios tuyo? Tú no le puedes llamar a Dios que es tuyo si antes tú no reconoces que tú eres de Dios. Y este es el punto. Nosotros, hermanos, hermanas, no podemos adorar a Dios, a un Dios que no conocemos. Nadie puede adorar a un Dios que no conoce, porque a Dios no se le adora desde la ignorancia, sino desde el conocimiento personal que tú y yo tenemos de Él a la luz de la Escritura. Y lo repito, nadie puede adorar a Dios desde la ignorancia. De hecho, Oseas 6:6 lo dice,
porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El holocausto era un acto de adoración. El holocausto era una obra de adoración. Pero Dios dice, más que la obra, más que la acción, yo lo que requiero es conocimiento. Porque lo que valida y lo que confirma tu acción como verdadera de adoración es que conoces al verdadero Dios. Hermanos, la adoración del santo, la adoración santa, es una adoración que adora al Dios verdadero porque lo conoce de manera íntima, por medio del testimonio de la Escritura. Más que holocaustos, Dios demanda conocimiento. Bueno, Jesús lo dijo, mas la hora viene y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A Dios no se le adora desde la ignorancia. Tú no puedes adorar a un Dios que tú no conoces. Así como tú no puedes amar a alguien que tú no conoces. Yo no creo en eso del amor a primera vista. Lo que es claro es gusto a primera vista, pero no amor. Porque el amor lo que implica es el conocimiento de alguien por medio de una relación personal e íntima con ese alguien. Es ahí donde nace tu deseo de sacrificarte por esa persona. Cuando tú la conoces a esta persona. Por lo tanto, a Dios no se le puede adorar desde la ignorancia. Se requiere conocer a Dios como Él quiere ser adorado. De hecho, hermano, mira, esto es bien importante entender. Porque la adoración es algo muy serio en la Biblia. Tan pecaminoso es no adorar a Dios como adorarlo o querer adorarlo de una manera que Él no ha demandado. Una adoración inadecuada es idolatría. Y tenemos que entenderlo. Hermanos, ¿o no recuerda usted lo que hicieron los hijos de Elí? Ellos querían adorar a Dios. Pero la manera en que ellos adoraron fue una manera, en palabras de Dios, que Él no había ordenado. Pero ellos lo adoraron. Según ellos en su mente, Dios estaba siendo agradado. No estaba siendo agradado. Y la manera en que Dios mostró su desagrado es que los mata al instante y llamó a esa acción fuego extraño. Fuego extraño es cuando tú vienes y quieres adorar a Dios como tú piensas culturalmente que Dios debe de ser adorado. Tal vez tu religión pasada, tal vez tus tradiciones pasadas, tal vez tu ignorancia pasada te llevó a adorar a Dios de ciertas maneras, pero es fuego extraño. Y la razón por la cual Dios no te mató al instante es porque estamos en un nuevo pacto. Pero eso no quita que no sea fuego extraño. Hermanos, nadie puede amar a alguien que no conoce. Por lo tanto, es igual aquí. ¿Cómo tú, por ejemplo, puedes adorar la bondad de Dios si primero no experimentas lo bondadoso que es Dios? ¿Cómo tú puedes alabar a Dios por su gracia si no eres receptor de la gracia? A Dios se le adora no desde la ignorancia, sino desde el conocimiento personal a la luz de la Escritura, que es autoridad sobre nuestra vida. Hermanos, pretender adorar a Dios ignorando quién es Él y sus doctrinas, eso es idolatría. Si tú te jactas de que no vas a las clases de la confesión, que no vas a las clases de la Escritura, que no vas a siempre, y tú te jactas de eso en tu interior, no digo que lo digas en público, tú te jactas en tu interior, en tu orgullo de eso, y te molesta cuando te dicen que tienes que congregarte a eso, etcétera, etcétera. Quiero decirte que esa vida en que tú intencionalmente vas a ignorar su verdad y su doctrina, eso se llama idolatría. Eso es idolatría. La idolatría, hermano, no solamente es adorar a un Dios falso, es pretender adorar al Dios verdadero de una manera no digna de Él. Es que para nosotros adorarlo como Dios merece ser adorado, debemos de conocer la Escritura. Ella es la autoridad de nuestra vida. Por eso es que, hermanos, la veneración a imágenes, la veneración a los ángeles, los cantos centrados en el hombre, la música que excita sentidos, una liturgia que no muestra reverencia en una iglesia local, un sermón centrado en el hombre, una vida indigna del Evangelio, todo eso es abominable de nuestro Dios, como le llama Pablo.
Todo eso es abominable ante nuestro Dios y Padre, que merece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que la adoración de Pablo es tremenda, aunque es muy cortita, pero es tremenda. Porque él dice a nuestro Dios y Padre. ¿Qué sabemos tú y yo? ¿Qué hemos conocido a través de Cristo de Dios? Que Él es nuestro Padre. Cuando Él dice esto, claramente lo está adorando. Claramente lo está exaltando. Él está reconociendo que tú y yo no nacimos por voluntad humana. No nacimos por acto humano. Nacimos por el acto regenerador del Espíritu Santo que nos llamó a salvación. Somos hijos por llamamiento. Somos hijos porque Dios nos ha regenerado. Somos hijos por el gran milagro de la redención eterna. Y es lo que Él está celebrando aquí. Así que, hermano, no olvides que si la adoración de los santos es santa, es decir, es distinta a lo que el mundo y las religiones produce, es porque es una adoración informada, tanto de las doctrinas bíblicas y de la identidad o el carácter de Dios, que personalmente comprobamos mediante nuestra relación personal con Cristo Jesús. Ahora, yo espero que esto que estoy diciendo te dé la oportunidad a ti de reflexionar de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Qué importante es eso. Qué importante es no llegar tarde a las clases. Qué importante es no llegar tarde a Crece. Qué importante es no llegar tarde a las clases de membresías. Qué importante es tomar las clases de membresía. Qué importante es que tú quieras aprender de la Biblia, que tú quieras ser estudiado de la Biblia, conocer la Escritura, la palabra escrita de Dios. Qué importante es eso, hermanos. Qué necesario es para nuestra vida. Hoy lo que aprendimos en la clase es eso. Aprendimos acerca de la gran doctrina de la indispensabilidad de la Biblia. La Biblia es indispensable, es necesaria para tu vida. Es más necesario que tu comer y que tu respirar diario. Comer y respirar te permite vivir un día más en este mundo. Creer la palabra de Dios y su testimonio te hace vivir por toda una eternidad. Hermano, tienes que reflexionar acerca de que tenemos que tener una mente bíblica, educada bíblicamente. Así que, hermanos, yo te invito a que te congregues, a que participes de la liturgia. Y quiero anunciarle a la iglesia, hermanos, oficialmente, que en las próximas semanas, y vamos a intentar que sea el próximo domingo, usted va a ver que vamos a hacer ciertos cambios en la liturgia de la iglesia. La iglesia reformada siempre se está, ¿qué? Reformando. Y los pastores ya tenemos varios meses, no es algo de semanas, de meses, desde el año pasado. Estamos analizando la liturgia de la iglesia. Y vamos a hacer cambios importantes en la liturgia para que la liturgia de la iglesia sea todavía mucho más piadosa, produzca mayor piedad y mayor conciencia de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Lo digo porque la liturgia es parte de tu adoración y mi adoración. Entre más la liturgia está pegada a la Biblia, obviamente es un acto de adoración mucho más puro. Por lo tanto, yo te invito a que participes, que te congregues, que sirvas en algún ministerio, que te reúnas, que te discipules, porque, hermanos, la adoración de los santos del Señor es una adoración informada bíblica y teológicamente respecto al carácter y las obras de Dios. Amén. La segunda característica de una vida digna de los santos es precisamente que los santos buscamos la comunión con otros santos de Dios. Nuestra comunión es con santos de Dios, no con impíos. O sea, tú puedes conocerlo, porque obviamente no salimos de este mundo y tenemos que evangelizarlos. Y tenemos que amarlos de esa manera, evangelizándolos. Pero la comunión, la confianza, tu desahogo, tu edificación, no viene de los del mundo, viene de tus demás hermanos cristianos. Vamos a leer versículo 21 al 22, dice así: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Hermanos, si hay un regalo hermoso
que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la amistad cristiana. Amén. Los amigos, los hermanos son un gran regalo para nuestra vida. No hay manera de comparar. Por eso es santo. No hay manera de comparar entre los amigos, entre la amistad entre santos, que los amigos del mundo. No se puede comparar. Los amigos del mundo es una amistad temporal. Es una amistad que tiene propósitos efímeros. No digo que no tenga propósito. Tiene propósitos humanos, pero son efímeros, son infructuosos, no edifican. Yo entiendo que más de alguno de ustedes puede tener amigos que en su momento pareciera ser que el comportamiento de ellos mejore mucho más al comportamiento de los cristianos. Pero si tú analizas, ellos son tus amigos porque tú tienes algo que darle a ellos. Si tú dejas de darle a ellos lo que ellos buscan en ti, ahí verás que nunca fueron tus amigos. La amistad del mundo es una amistad de interés, es una amistad egoísta. Claro, tú te puedes sentir apoyado, yo no niego eso. Puede ser que ellos sean los primeros en llegar al hospital a verte, antes que tus hermanos de la iglesia. Puede ser que ellos lleguen de repente y digan, ¿qué te pasa? ¿Qué te podemos ayudar? Pero no puedes confundir apoyo con edificación. Ellos pueden irte a apoyar, pero no tienen ninguna sola palabra que consuele tu corazón. Pero es diferente con la amistad cristiana. No solamente vas a recibir apoyo de ellos, no solamente vas a recibir amistad de ellos, amor de ellos, sino que hay algo que jamás el mundo te va a entregar, que te entregan tus amigos cristianos, los santos del Señor, y es edificación. Edifican tu alma y tu espíritu, te cuidan a ti, te levantan, no con palabras superficiales, sino usando la misma escritura. Te consuelan con la palabra de Dios, te animan con la palabra de Dios, fortalecen tu mente con la palabra de Dios. Hermanos, qué hermosa es la amistad cristiana. Tú puedes disfrutar con ellos como otras cosas, siempre y cuando no sean pecaminosas, que el ser humano disfruta. Nuestra personalidad no es afectada por eso. Nosotros con los pastores disfrutamos nuestros tiempos de comunión. Nos reímos, es cierto, nos reímos, pero también cuando alguien se sale del guacal, pues inmediatamente lo regresamos. Claro, nosotros nos vigilamos todo el tiempo nos vigilamos, pero no vamos a negar cuán especial realmente es la comunión de los santos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Tú te imaginas ese calificativo que Dios le da? Cuán delicioso es que los hermanos que habiten, ¿cómo? Juntos y ¿cómo? En armonía. Tú puedes tener amigos del mundo, pero no tienes armonía con ellos. Jamás lo vas a tener, porque la armonía precisamente se da teniendo un mismo propósito. Y si ellos son hijos del diablo y tú de verdad eres hijo de Dios, olvídate que jamás vas a tener comunión con ellos. Jamás. Y qué impresionante que Jesús dijo en Juan capítulo 15:15, dice, ya no os llamo siervos. Jesús hablando con sus discípulos. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No solamente podemos ver que Jesús les llama amigos porque les trajo revelación acerca del Padre y conocían los grandes misterios ahora del Evangelio. Podemos analizar desde ese punto de vista que Jesús le llamó amistad. Perfecto. Pero hay algo que nosotros podemos ver aquí, que tiene que ver con el tema de esta mañana. Que Jesús, siendo Dios, y Jesús estando en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, sin tener necesidad de cosa alguna, porque Él es plenamente Dios perfecto, buscó amigos. Y necesitó amigos como hombre. Amigos con los cuales reír. Amigos con los cuales hablar. Amigos con los cuales quejarse. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? Les dice. Amigos con los cuales llorar, porque lloró ante la muerte de Lázaro. Y también cuando estaba
en el día de su padecimiento. Orad conmigo, les dice. No pueden velar ni siquiera una hora conmigo, les dice. Él necesitaba de sus amigos. Mire, ¿usted cree que como Dios necesitaba de algo? No. Pero en su plena humanidad, Él necesitó amigos. Y cuando aquí Pablo, usted se da cuenta que en 2 versículos dice, saludad a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están conmigo, os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la Guardia Pretoriana. Algo que yo veo en esto, hermanos, es que Pablo les está demostrando cuán merecedores ellos son, a pesar de sus imperfecciones, de la estima y del amor que tiene Pablo por ellos. Qué importante es esto. Mire, yo cuando leo esto, yo lo entiendo perfectamente. El domingo pasado, después del primer servicio, estábamos los pastores ahí reunidos. Y en ese momento abrazo al pastor Héctor. Hey, venite Héctor, Leo. Y tomamos una selfie y se la mandé a David, que está estudiando. Y le pongo, hey David, te extraño. Hey, te manda salud de Héctor, te manda salud de Sandoval, te manda salud de Melvin, te manda salud. Aquí estaba. Inmediatamente él responde, también los extraño, un saludo a todos, jajaja. En los servicios. Bueno, no en el servicio, fuera del servicio. Es que mira, en 1 Corintios capítulo 12, cuando Pablo habla de que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, amén, él dice que todos somos miembros unos de otros, amén. Pues porque somos miembros unos a otros, Dios da un mandamiento, que cuando alguien se duele, todo el cuerpo debe de dolerse, y que cuando alguien cuando alguien recibe honra, dice la Escritura, todos debemos de gozarnos. Hermanos, te digo todo esto porque tú tienes que llegar a una reflexión. ¿Quiénes son realmente tus amigos? ¿Con quiénes tú te desahogas? ¿Con quiénes tú realmente confías? Yo espero, porque lo dice la Escritura, ahorita nos está enseñando, que sean los santos del Señor de tu iglesia local. Que sean los santos de tu iglesia. Los otros santos, como tú buscas santificarte, ellos también tienen tus mismas luchas, te lo puedo asegurar. Hoy, esta mañana, una persona me dijo, mira pastor, yo estoy en depresión, me dijo. Yo sé lo que es eso, le digo, porque también he estado en depresión, hermano. Cuéntame, y empezamos a platicar, mira, haz esto otro, etcétera, etcétera. De hecho, de eso vamos a predicar el otro domingo y el siguiente domingo. Vamos a dar palabras de consolación al afligido. Hermano, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes tú te desahogas? Mira, uno de los gozos más grandes realmente de los santos es la amistad con otros santos. Es una bendición para nosotros. Y por lo tanto, dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Mire, esto tuvo que haber sido una gran alegría para los filipenses leer. ¿Qué? Se convirtieron. ¡Wow! ¿Por qué? Porque los de la casa del César, ¿quiénes eran? Los soldados pretorianos que Pablo menciona en el capítulo 1 de esta carta de los filipenses. ¿Se acuerda que Pablo dice que algo que lo mantenía él con gozo, aún estando en prisiones, es que por causa de las cadenas se estaba convirtiendo los soldados de la casa del César? Porque recuerde que él, al estar en un arresto domiciliar, él estaba encadenado a 24 horas a un soldado romano, pero no a cualquier soldado. Por alguna razón que no lo dice la carta, por alguna razón estaba encadenado a un soldado de la guardia del pretorio, es decir, de la casa del César. Y esto es importante. Escucha, hermano, lo que te voy a decir, eso es bien importante. Porque Pablo, para que lo ponga al final, lo que él está diciendo es lo siguiente: él reconoce que llegar a esos sectores es muy difícil. Y es lo que está celebrando, que por su sufrimiento resulta que los de la casa del César se estaban convirtiendo. Y que recuerde que en aquel entonces era un patriarcado. El señor de la casa era el dueño de todos los que vivían en la casa, incluyendo su esposa y sus hijos. Dueño. Era dueño de los esclavos, de los hijos de los esclavos,
Era dueño de los animales y cada cosa que hubiera en esa casa. Por lo tanto, cuando decimos que eran los de la casa del César, usted tiene que interpretarlo literal ahí. Es que le pertenecía la vida de ellos al César. Eran como sus hijos, no hijos, pero estoy diciendo que le pertenecían a él. Entonces lo que está diciendo Pablo es bien interesante. Le dice, celebren conmigo una gran alegría. ¿Qué? Que está llegando el evangelio a ese sector que es difícil, a la casa del César, a la casa del presidente, a la casa del juez de la república, a la casa del presidente de la Asamblea Legislativa. Ahí está llegando el evangelio, hermanos, alegrémonos. A lugares que es difícil. Claro, porque Dios le da ese privilegio a algunos, que puedan llegar a esos sectores el evangelio. Y Él les escribe, alégrense conmigo, que resulta que ahora son nuestros hermanos. Eso tuvo que ser un motivo, de verdad, a la hora de leerlo, que y es que, hermanos, en Lucas capítulo 15, por ejemplo, dice que cuando la moneda es encontrada por aquella mujer que la perdió, se llena de gozo por haberla encontrado. Amén. Dice Lucas capítulo 15 que cuando la oveja perdida es encontrada, gozo no me surge en el que la encontró. En Hechos capítulo 15, Pablo y Bernabé y se irrumpen en alegría, en gozo por la conversión de los gentiles. Eso es parte de nuestro gozo. A nosotros nos gozamos que hermanos nuevos estén convirtiéndose. ¿Cómo se alegran ustedes, por ejemplo, o aquí en la iglesia cuando decimos, hermanos, en el retiro evangelístico de hombres, que ya vienen los demás, pero porque viene el evento de mujeres, todo está programado, luego de eso retomamos con los retiros. El retiro de hombres, por ejemplo, evangelístico, ¿cuántos se alegraron de las conversiones que hubieron? ¿Amén? ¿Sí o no? Les fue anunciado y celebramos, ¿sí o no? Yo estaba de viaje, pero sí recuerdo, porque pregunté y me dijeron, no, pastor, lo anunciamos y todos aplaudieron, qué bueno. ¿Sabes por qué aplaudimos ante esas cosas? Aunque tú no los conozcas, porque son tus hermanos. Amén. Esa es la comunión cristiana, parte de ello. Así que mi exhortación, hermanos, es a que no camines solo. Tú necesitas de tu iglesia local. Tú necesitas de tu iglesia. Y tu iglesia te necesita a ti. Tienes que discipularte. Tienes que pertenecer a algún ministerio para que cuando luches, no luches solo. Yo te voy a dar un dato que es que en esta iglesia, pues lo tenemos, no, digamos, estadísticamente no lo hemos contabilizado, pero lo hemos visto a lo largo de los años. En esta iglesia por lo menos. Si tú asistes a esta iglesia y te gozas en el servicio, etcétera, pero no conectas con tu iglesia, ya sea por el ministerio crece, en membresía o a través de ciertos grupos que te reúnes, en 2 años tú abandonarás a esta iglesia. Y el sentimiento que tú vas a tener es que no te amaron, cuando esta iglesia en extremo es muy amorosa. Pero nunca vas a poder experimentar el amor de Cristo que hay en el corazón de tus hermanos si tú no tienes comunión con tus hermanos. Amén. Una vez más, no puedes amar a alguien que no conoces. Yo esto se lo he contado creo que a ustedes, y esto lamentablemente pasa más seguido de lo que quisiéramos. Pastor, estuve enferma, me dijo hace poco una señora, y nadie de la iglesia me llamó. De verdad, hermana, sí, ¿qué le pasó esto? Mire, ¿y a qué grupo usted pertenece de la iglesia? No, ninguno. ¿Y a qué grupo discipular va usted? No, es que no voy a ninguno. ¿Y usted va a las clases de Crece con el hermano Rodrigo? No, nunca he ido. Ok, y hermana, ¿y usted ha dado su teléfono a la iglesia? No. ¿Y usted avisó que estaba en el hospital? No. ¿Qué le podía decir, hermano? ¿Me entendió el punto? Tú tienes que conectar con tu iglesia. Y yo te voy a decir algo.
No lo digo únicamente yo, lo dicen ustedes porque me lo transmiten. Y también los otros pastores. Cuando todos viajamos nos damos cuenta de algo. Tanto de las debilidades que tenemos en esta iglesia. Wow, hermano. Pero también de las grandes fortalezas que hay en esta iglesia, que Dios por gracia ha sembrado en este lugar y está dando muchísimo fruto. Esta es una iglesia sana, hermanos, para gloria de Dios. Y claro que hay pecado. Claro, somos pecadores, pero todos vamos hacia el mismo lado en armonía, buscando santificarnos. Y por eso que yo te invito de verdad que valores tu iglesia, que ames tu iglesia local, que te congregues y que unas a otros cristianos. Tú necesitas de tu iglesia local y tu iglesia local necesita de todos los dones que hay en ti también. Y por último, ¿cómo es una vida santificada o digna de un santo de Dios? Bueno, los santos también vivimos apoyándonos en la gracia de Dios. El poder de los santos es la gracia de Dios. Dice el versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hermanos, al inicio de la carta, Pablo inicia hablando de la gracia, deseando gracia sobre los filipenses. Ahora termina su carta exactamente igual. Hermanos, lo que más tú y yo necesitamos todos los días para vivir, el poder que empodera al cristiano todos los días, es la gracia de Dios en nosotros. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el profundo, leal y permanente y desinteresado amor de Dios por nosotros. Es el favor tras favor inmerecido que Dios nos otorga todos los días en Cristo Jesús. Su misericordia es parte de su gracia, su perdón es parte de su gracia, la fortaleza es parte de su gracia, el consuelo es parte de la gracia, el gozo es parte de la gracia, su amor constante, leal, profundo, desinteresado, todos los días es parte de la gracia de Dios. Hermanos, por la gracia de Dios, tú fuiste escogido, fuiste llamado, ahora y fuiste salvado, ahora eres santificado y eres preservado por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos sostenidos cada día. Por la gracia de Dios es que cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, Dios los perdona todos los días. Cuando caemos, Él nos levanta. Cuando estamos cansados, su gracia nos fortalece. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Por la gracia de Dios, cuando estamos confundidos, Dios nos enseña. Cuando tú y yo estamos perdidos, Él nos encuentra. Cuando sentimos desfallecer, su gracia nos sostiene. Hermanos, cuando estamos tristes, la gracia de Dios nos consuela. La gracia de Dios es el combustible cristiano. La gracia de Dios es el poder de Dios en nosotros. Sin la gracia no podríamos estar en esta mañana aquí adorándolo. Es imposible sin la gracia. Por eso Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, nosotros no solo somos salvos por la gracia, sino que somos sustentados por ella. La gracia es nuestro más valioso tesoro, nuestro más grandioso privilegio y nuestro más glorioso poder en nosotros. Pero esta gracia, no te confundas, esta gracia no es una fuerza mística, no es una fuerza mágica. La gracia está fundamentada, está personificada en Cristo Jesús. Por eso es que se le llama a Él gracia sobre gracia. Algunos malinterpretan el texto diciendo que se refiere a todas las bendiciones que Dios da todos los días, y efectivamente esa es una de las interpretaciones que se da ahí. Pero cuando tú te metes al texto, te das cuenta que lo que está diciendo es que todos esos favores que Dios da a tu vida todos los días de manera inmerecida, te los da, sí, pero hay una gracia que está sobre todas ellas, que es la fuente de todo, y es Cristo Jesús. Él es la gracia sobre gracia. Amén. Sin la gracia de Cristo no pudiéramos estar aquí esta mañana. Dios a ti te bendice todos los días, hermano. Todos los días Dios nos bendice.
¿Sabes qué tendría que haber ocurrido con tu vida hace 1 hora, 2 horas, 3 horas que pecaste? Tendrías que haber muerto. ¿Pero por qué estás aquí? Porque la gracia de Dios es suficiente para mantenerte. La gracia de Dios. Cada vez que ofendes a tu esposa, cada vez que ofendes a tu esposo, cada vez que ofendes a tus padres o a tus hijos, tú mereces morir. ¿Pero por qué no mueres? Por la gracia de Dios. Hermanos, por eso mi exhortación en esta mañana es: sostente en la gracia, fortalécete en la gracia, espera en la gracia, apóyate en la gracia de Dios cuando sufras, cuando caigas, cuando seas derrotado, así como cuando goces, cuando seas levantado y vivas victoriosamente. Siempre depende de la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús. Crece en la gracia. ¿Tú sabes cuáles fueron las últimas palabras del apóstol Pedro? El apóstol Pedro, según la tradición, él murió en la cruz. Él fue crucificado, pero él pidió ser crucificado boca abajo, dice la tradición. Segunda de Pedro fue su última carta. Según la tradición, él escribió la carta, 2-3 meses después, él es asesinado. Pues bueno, en la segunda carta de Pedro, sus últimas palabras fueron que para no caer de nuestra firmeza, hablando de la firmeza cristiana, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, crezcamos en la gracia. Crezcamos en ella, en el conocimiento de Cristo. Así que, hermanos, una vida centrada en el Evangelio también es una vida santa. Una vida santa que adora a Dios de la manera en que Él quiere ser adorado, de manera distinta a lo del mundo, de una manera santificada. Número 2, que tiene comunión con otros santos de la iglesia. Una amistad santa aparte de la amistad del mundo y que se sostiene en la gracia, es decir, un alma fortalecida aparte, distinta, santificada de la del mundo, porque el poder de nosotros para caminar día a día es la gracia soberana de nuestro Señor. Así que, hermanos, mi exhortación y mi ánimo para ti es: vive una vida digna de la santidad con la cual Cristo te ha santificado, porque Él es santo. Vamos a orar.